Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21, para que usted vaya preparado ya a la Santa Eucaristía y bueno, para que usted sepa ya desde su casa de lo que el sacerdote hablará o de lo que dice el Evangelio por lo menos. Me llama la atención, vamos a buscar en la Biblia San Marcos 1, 21. Cuando dice la Biblia, había en la sinagoga, escuchen bien, un hombre poseído por un espíritu. Los fariseos, los escribas, la gente que estaba al frente de las sinagogas, no se habían dado cuenta. No habían descubierto de la presencia del mal dentro de la sinagoga. Y Jesús lo pudo notar. Ahora, debemos saber cuál era el significado de la sinagoga. ¿Qué se hacía en las sinagogas? Hoy día nosotros tenemos los templos que llamamos iglesia y vamos y nos congregamos los domingos para participar de la Eucaristía. Y vamos y nos congregamos en el templo o en la iglesia para la Santa Misa, participamos de la celebración. Bueno, los judíos igual, tenían un lugar de reunión y ese lugar lo llamaban sinagoga. Porque era el lugar amplio donde todos se iban los días sábados para darle culto a Dios y para escuchar la palabra. Y Jesucristo, siendo judío, participaba de la sinagoga. Dentro, eso sería la iglesia, dentro de la sinagoga, el diablo estaba metido, el chamuco estaba metido, el chancla estaba metido y nadie se había dado cuenta. Dentro de la sinagoga, dentro del templo, dentro del lugar de reuniones, el templo de Jerusalén era el centro de la vida cristiana, era lo más grande que podía haber, era lo más majestuoso. Usted lee Primera de Samuel, Primera de Reyes, capítulo 8, y usted va a ver cómo Salomón construyó el templo para Dios. Pero como el templo no se podía frecuentar, se hacían como capillitas, que es lo que se llaman sinagogas, lugares de reuniones para escuchar la palabra de Dios. Y dentro de la sinagoga, en Cafarnaún, cuando vayamos a Tierra Santa, Dios nos dé la oportunidad y podamos ir, le voy a mostrar lo que era la sinagoga. Un cuarto grande, construido, levantado, no igual que el templo, más pequeño, pero los sábados ahí se reunían los judíos. Y los judíos se reunían para escuchar la palabra. Y resulta que en esa sinagoga, donde estaban los fariseos, los saduceos, donde iban todas las personas que tenían su grupo, su movimiento, donde ellos participaban, el demonio estaba metido, un espíritu inmundo estaba metido. Y ellos vivían tranquilos con el chancla, tranquilos con el diablo, y no lo sacaban. Pero llegó Jesús. Y cuando Jesús llegó y se puso a hablar con autoridad, el demonio se rebotó, no le gustó. Se alzó y empezó a gritar y empezó a hablar. Jesús le dijo, cállese y salga de él. Por supuesto, no le gustó ni al demonio, no le gustó a los fariseos, no le gustó a ninguno, pero la gente quedó impactada de Jesucristo, impresionada. Escuchen cómo lo dice Marcos capítulo 1, creo, vamos a ver 24, versículo 24, ¿qué dice? ¿Qué quieres con nosotros? 23. Ajá. Marcos 1:23. Oigan. Entró en aquella sinagoga. La sinagoga de Cafarnaún, muy conocida, que de lo que todavía quedan ruinas. Que cuando uno va a Jerusalén, donde Jesucristo dio el discurso de pan y vida, un lugar muy visitado, que Jesús iba los sábados. En Cafarnaún vivía Pedro, estaba la familia de Pedro. Era Jesús conocido, Jesús amado en Cafarnaún, iba constantemente para allá. Y cuando Jesús entra a esa sinagoga, miren lo que hay. Una persona que estaba en poder de un espíritu malo. Estaba en poder de un espíritu malo. Estaba el demonio haciendo fiesta, nadie se había dado cuenta, nadie lo había notado,
nadie lo había discernido, pero cuando Jesús llegó a la sinagoga, versículo 22, oiga, su manera de enseñar se puso a enseñar en la sinagoga, escuchen, impresionaba mucho a la gente. y la gente se quedaba impresionada. Cuando Jesús llega a predicar, cuando Jesús llega a evangelizar, cuando Jesús llega a traer la palabra de Dios, eso impacta, eso llama, eso hace que el demonio se alborote y que la gente se quede sorprendida, hasta el punto, oigan, Porque hablaba como quien tiene autoridad. que decían, Jesús sí tiene autoridad para hablar, habla bien, pone los puntos sobre la i, da en el clavo, al pan pan y al vino vino. Y no como los maestros de la ley. Y habían maestros de la ley que eran muy conocidos, pero que hacían pacto con el chamuco, que ahí tenían a una persona perturbada y ni siquiera le habían sacado el demonio. Es decir, que no los movían, que no convertían a nadie, que por muchos doctorados que tenían, a la hora de hablar no les servía tanto estudio, porque la gente no cambiaba, la gente no se convertía, la gente no vivía la experiencia de Dios. ¿Qué pasaba con Jesús? Que cuando Él hablaba, impactaba tanto, impresionaba tanto, daba que la gente viera lo que hacía, lo que hablaba, que la gente se convertía y cambiaba y se convertían masas de personas y seguían a Jesús mucho. Y eso que pasó allá, hoy día también sigue pasando. Tenemos en la iglesia muchos estudiosos, tenemos en la iglesia muchos eruditos, muchas personas preparadas en las Sagradas Escrituras, pero cuando se ponen a hablar y a predicar, la gente se queda dormida, la gente no entiende, no hablan con claridad. Parece que tanto estudio, en vez de hacerle bien, tanto estudio hace que las personas pierdan los pies en la tierra y se vayan para otro lado. Y tenemos un problema en las parroquias con sacerdotes que predican, muy estudiados, muy preparados, pero por no centrar su predicación en la palabra, centrarla en cuentos, en historias y fábulas, la gente se pierde y no sabe ni siquiera qué. Tenemos predicadores excelentes, estudiados, maestros, doctores, abogados, así como los doctores de la ley, pero que la gente se queda escuchando la homilía, la palabra y no le entiende un carrizo, no le entiende nada. Sale de la misa igual que como llegó, sale de la iglesia de la misma manera porque no pudo comprender el mensaje y la palabra de Dios. El ser doctor, el ser preparado, el tener tantos estudios no es un indicativo de que sea la mejor persona predicando, evangelizando. En las cosas de Dios no sirven los papeles, no sirven los títulos, no sirven los diplomas, sirven las experiencias. Cristo siendo carpintero, pero enamorado de Dios, enviado por Dios, mandado a predicar, pudo llevar la evangelización hasta los últimos rincones del mundo. Y los doctores de la ley, tan preparados, tan conocidos, conocedores de la ley, con cintas y con flancos y bien preparados en las Sagradas Escrituras, no pudieron convertir tantas personas. Es importante que los predicadores de hoy día dejen de hablar tan elevado, dejen de hablar tan preparados y se adapten al vocabulario y a las costumbres y a las culturas de los pueblos y aprendan su lenguaje para que puedan dar una buena reflexión y una enseñanza que toque el corazón de las personas. Es necesario que nosotros los sacerdotes, en primer lugar, dejemos tantos títulos, tanto mugre, tantos cartones, tantas medallas, tantos reconocimientos que no sirven para un cipote, para un carrizo, y empecemos a predicar la palabra de Dios. Porque un problema grande hay en la iglesia, que el chancla se está metiendo, el demonio se está metiendo y los sacerdotes no lo queremos correr. Vemos los problemas que hay en la iglesia, vemos las dificultades y no somos capaces de corregir los problemas. Llegan las fiestas patronales, llegan las celebraciones patronales y el atrio de la iglesia, que es sagrado, donde se predica la palabra de Dios, donde el pueblo de Dios se reúne, los mismos sacerdotes dicen que hagan ventas, que vendan licor, que traigan música pagana, que hagan fiesta, que celebre, que bailen, que se emborrachen y hagan lo que quieran.
¿Se le olvidó, padrecito, que eso es sagrado? ¿Se le olvidó que es un lugar sagrado? Y si usted no respeta los atrios de la iglesia, ¿qué va a respetarlo el pueblo de Dios? Solamente porque recoger dinero en sus fiestas patronales, usted permite que el diablo se meta de esa manera. Nosotros los sacerdotes no hemos podido determinar todavía cuando el espíritu inmundo, las cosas malas se meten en la iglesia y en el templo para desecharlo, para sacarlo. Y somos los primeros mundanizados y somos los primeros que nos hemos metido de narices detrás de los espíritus inmundos y nos cerramos los ojos y nos tapamos y no nos damos cuenta del mal que se está dando. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Cómo es posible que en una celebración, en una misa, en una celebración cristiana, se permitan estas sinvergüenzuras para que la gente dale a tu cuerpo alegría, Macalela, que tu cuerpo para darle alegría, cosa buena, y hueva el esqueleto, y baile pegado, y se emborrache, y se tome, y se vomite, y haga un show y un espectáculo? ¿Qué pasó? Pasó en las ferias de la iglesia, pasó en las fiestas patronales de la iglesia, y los sacerdotes calladitos, y no son capaces de correr el demonio. En la sinagoga estaba... El versículo 23, léalo de nuevo, escuchen. Entró en aquella sinagoga. ¿Y qué había? Un hombre. Un hombre, por uno solo. Que estaba en poder de un espíritu malo. Que el demonio lo tenía empoderado y agarrado. Ese solo se encargó de hacer daño, de destruir y de acabar. El demonio estaba haciendo fiesta y los doctores de la ley tenían los ojos cerrados. ¿Cómo es posible que nosotros mismos, sacerdotes, vayamos a confesar a los fieles y llegue un fiel a decirnos: Padre, yo vivo en concubinato y yo vengo a confesarme porque usted es amigo mío? Y el padre diga: sí, está bien, venga, confiésese. Y ahí le da la absolución para que vaya y haga morcillas al diablo en la misa. Eso no está bien. Cuando el sacerdote, como los doctores de la ley del tiempo de Cristo, se tapa los ojos y no mira el pecado y no mira el mal para denunciarlo, suceden las peores fechorías en la iglesia y las cosas más malas. Viene el adúltero y le dice: Padre, yo tuve un problema y usted sabe que mi esposa y no lo aguanté. Venga, lo ayudo para que usted disuelva el matrimonio y ya no tenga más matrimonio. Venga para acá. En vez de decirle: luche por el matrimonio, el diablo le cierra los ojos a ese ministro, como hacía con los doctores de la ley que se preocupaban del estudio, de la preparación solamente, pero no se preocupaban de adoctrinar al pueblo, mientras que Cristo, siendo carpintero, humilde y sencillo, se preocupó de la conciencia, del alma de la persona para salvarla. ¿Cómo es posible que llegan los fieles donde el sacerdote a decirle: ¿será que puedo celebrar la noche de bruja? ¿Será que puedo celebrar las disfraces? ¿Será que puedo o no puedo? Porque el padre Marco dice que no, ese padre es un campurucho, es del campo, ese no sabe nada. Usted celebre como quiera, eso no es malo, eso es cultura, y eso hay que adaptarse. Ese padre no sabe nada. Se les está metiendo el diablo en la iglesia, se les está metiendo el demonio como a los doctores de la ley, y no se han dado cuenta por desechar la palabra de Dios, por desechar lo que Dios manda. Llega el muchacho en una dirección espiritual a decirle al padre: ¿será que yo me puedo hacer un tatuaje? ¿Será que yo puedo? ¿Será que no puedo? Es que uno dice que es bueno, otro malo. ¿Usted qué dice? Tranquilo, haga con su cuerpo lo que quiera. No sabe lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, que el templo es sagrario del Espíritu Santo y el que destruye su cuerpo, Dios lo va a destruir, lo va a dañar. Y hay jóvenes que dañan su cuerpo porque los padres le dan un mal consejo, porque tienen los ojos cerrados y vendados. Llegan los jovencitos a decirle: estamos viviendo en concubinato, somos muy jóvenes, ¿será que nos casamos? Tenemos 20, 25 años, ¿nos casamos o no nos casamos? Y el padre le dice: no, todavía no se case, sigan fornicando y hagan con su vida lo que quieran. Cuando se conozcan más, entonces se casan. Se le olvida, padre, lo que dice 1 Corintios 6, 18, que el cuerpo no es para fornicar. El problema de la iglesia es que el demonio se mete un diablo y nos cerramos los ojos y dejamos que haga fiesta y dejamos que haga lo que le venga en gana y dejamos que destruya y no hay nadie quien corrija o que llame la atención. El primer ciego es el sacerdote y el resto los fieles que se van por ese camino. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Está sucediendo. Había en aquella sinagoga un hombre que estaba poseído, que estaba perturbado. Había en aquella sinagoga un hombre que estaba en mal camino, estaba llevado por el chamuco, y Jesús, cuando empezó a predicar, el demonio no resistió, reventó y gritó. ¿Usted sabe por qué hay sacerdotes y laicos que no quieren estas homilías, la del padre Marco? ¿Ustedes saben por qué hay sacerdotes
y laicos que no quieren escuchar al Padre Marcos? Porque llegan